¿Te imaginas que yo empezara este episodio por el final, diciéndote que me mandes un DM con tu parte favorita del episodio, que me va a encantar leerte y que te mando un abracito sentido y será hasta la próxima? Sería muy raro, porque el final va al final y los cierres se logran o se concretan después de que tú has atravesado todo un camino. Pues hoy quiero hablarte de eso, de los cierres. Y no del año que acaba, sino de estos momentos en los que algo termina. Una etapa tuya, una versión de ti, una relación, una idea de lo que tú creías que iba a ser tu vida. Porque muchas veces el cómo cerramos determina cómo empezamos lo que viene después. Y para que tenga sentido lo que te estoy diciendo, para poder llegar al fin de una era, a ese cierre, a esa conclusión, el cómo miramos, el transitar ese camino que hicimos es importantísimo. Así que si te interesa ver los cierres o las despedidas o el fin de las etapas de tu vida desde una perspectiva diferente, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Y probablemente te preguntarás por qué Eva empezó este episodio así. Bueno, yo lo que quería era invitarte a reflexionar el cómo un final forma parte de la historia. Aunque tú quieras o no quieras adelantarte a él, forma parte de la historia. Y muchas veces nos negamos el que hay un cierre, que hay una despedida, que hay un adiós a una etapa, a un momento de la vida, a una relación, y que ese cierre es parte indispensable de eso que tú estás viviendo. Pero para tú llegar a ese cierre, obligatoriamente tienes que haber transitado ese caminar. Es decir, tú tienes que haber vivido el inicio de la historia y el desarrollo para poder llegar a ese final. Voy a usar el ejemplo que aprendimos en biología, ¿no? Todos nacemos, crecemos y nos morimos eventualmente. Lo que pasa en el camino es diferente para cada quien, pero esa en cierta medida es la explicación de los eventos. Y cuando tú entiendes que los eventos van a ser así y que para tú poder llegar al cierre ha tenido que haber una lógica, un pasado, pues quizás empiezas a ver ese final desde un lugar diferente, porque muchas veces nos negamos a los cierres, nos olvidamos de que está presente, de que hay vínculos que se van a terminar, de que hay etapas que van a acabar, que la muerte en algún momento va a llegar. Y ese cierre de capítulo lo tenemos, lo tendremos y lo hemos tenido todas en algún momento de una forma u otra. Entonces, la forma en la que nosotras quisiéramos cerrar puede marcar el inicio de lo siguiente. Y por eso quise centrarme en este episodio en la idea de cerrar para empezar, porque a mí me gusta creer que cada vez que termina una etapa, nosotros vivimos un proceso de duelo. Y el entenderlo nos va a ayudar a abrazar todo lo que se vive cuando se termina una etapa, en la que de alguna forma perdemos algo. Y mucha gente cree que el duelo es simplemente la muerte de alguien, ¿no? O una ruptura amorosa, pero el duelo viene de doler. Y cuando a ti algo te duele, ¿no? Tú vives una experiencia emocional compleja. Yo creo que el duelo es como un paquetico. Y en ese paquete vienen emociones, vienen ajustes, vienen adaptaciones, vienen pensamientos, viene un sinfín de elementos que dependiendo de cómo tú lo asumas, pues entonces asumirás lo que viene después. ¿Y a qué voy con todo esto? A que nos permitamos vivir los cierres en lugar de ignorarlos, de ponerlos a un lado, de tratar de negar que están ahí, es abrazar que pues los cierres forman parte de la vida y la forma en la que nosotros cerremos puede tener una influencia muy grande en lo que viene después. Entonces, dentro de ese paquetico del duelo o del fin de una etapa o de una era, tú vas a encontrar tristeza, nostalgia, culpa, arrepentimiento,
Y al mismo tiempo es una oportunidad para darte cuenta, cuando tú estés lista para hacerlo, de lo que sí se hizo, de lo que sí se obtuvo, de lo que sí se pudo. Y me voy a ir a un ejemplo que es el de las semanas. O sea, cuando una semana termina en tu agenda, ¿alguna vez te has detenido a ver cómo fue tu semana realmente? Porque muchas veces, si el viernes no estuvo bien, no me gustó lo que viví, eh, o el domingo, yo puedo decir, esta fue una mala semana. Y desde ese lugar juzgar todo lo que pasó. Pero en realidad, si yo me siento con perspectiva y hago zoom out de la situación, me salgo de ella y trato de verla y escudriñarla, me voy a dar cuenta de que quizás el viernes no fue un buen día, quizás el domingo tampoco, pero mira, de lunes a jueves pasaron cosas que fueron agradables y quizás eso termina dando perspectiva, porque si tú te enfocas en el día en el que te fue mal, por ejemplo, el viernes mandaste un email y no recibiste la respuesta que querías, y tú solo te enfocas en eso y dices, fue una mala semana, pero no te das cuenta de que el lunes no pasó nada diferente, o sea, que, bueno, fuiste a tu trabajo, quizás hiciste algo de ejercicio, luego el miércoles viste una amiga, luego el jueves te comiste algo que te provocaba demasiado, pero tú solamente te enfocas en el día en el que pasó algo desagradable, no le estás dando espacio a la semana entera para hacer. Y esa es una distorsión cognitiva. En psicoterapia cognitivo-conductual nosotros llamamos a esto una distorsión cognitiva, cuando tú te centras en algo que no es objetivo ni está ajustado a la realidad. Y una de las tendencias es este pensamiento de todo o nada, o me fue bien o me fue mal, o fue blanco o fue negro, descartando que existe la posibilidad de que hayan grises, de que es posible que las cosas hayan ido, oye, medianamente chévere. Y lo mismo pasa con el año. O sea, con el año, con las relaciones, etcétera. Por ejemplo, con el año, oye, son 365 días y mencionar todo lo que pasó es complejo. Y yo creo que es importante que te invite a hacer, a mirar, a hacer una mirada desde un lugar diferente de cómo fue tu año. Y no te voy a decir siéntate así en seco y hazlo. No, yo te diría que te vayas a revisar tu carrete del teléfono, por ejemplo. Porque cuando tú revisas tus fotos, tú vas a ver a qué lugares fuiste, qué observaste, con quiénes compartiste, qué te llamó la atención. Y desde ese lugar tú vas a poder atesorar los momentos que son buenos o positivos también. Es lo mismo con tu agenda. Revísala de principio a fin. O sea, yo me voy a la agenda y me sorprendo con la forma en la que yo escribo, por ejemplo, al inicio del año. Siempre empiezo la agenda con la letra súper linda y subrayando todo perfecto, y la letra redondita, y en la medida en la que va pasando el tiempo, la letra se va desordenando, se va volviendo más como la realidad. Entonces yo puedo ir viendo de manera más objetiva a lo largo del año todos los eventos, las tareas que logré, porque eso es lo que permite que tú puedas celebrarte, que tú puedas darte cuenta de lo que tú has hecho. Y no te voy a decir ni siquiera que te celebres. Mira, vamos a dejarlo sencillo, que tú simplemente puedas hacer un balance realista de cómo fue tu año, porque no podemos juzgar toda una etapa por un día, una hora o un minuto en el que algo no nos gustó. Y esto aplica no solamente para tu año entero, aplica para tus relaciones, aplica para tu trabajo, porque es muy fácil decir, a mí mi trabajo no me gusta, este año fue terrible. Sí, pero ¿y los 5 años anteriores? Cuéntame, ¿cómo fue tu trabajo? Probablemente te permitió comprarte cosas, te gustó lo que estabas haciendo, era excitante darte cuenta de que habían nuevas tareas, nuevos retos cognitivos que se te presentaban. Te desafiaba la inteligencia, el exponerte a problemas que eran novedosos para ti. Conociste a compañeros de trabajo, pero claro, es normal que en la medida que pasa el tiempo, ya esa excitación disminuye, que la emoción pasa. Es como el enamoramiento. Al principio una relación se ve perfecta, maravillosa, y esa persona a ti te encanta y te mueve el piso y tú quieres verla todo el tiempo y quieres escucharla, pero pasado el tiempo ya tú estás y qué. Ay, que se calle, por favor. Y es normal, pero no podemos juzgar todo desde un solo momento. Y,
Y yo creo que ese es un desacierto que tiene en cierta medida esta cultura del hustle y de las redes sociales, que nos han hecho creer que si algo no te gusta, te tienes que salir de ahí ya. Que si algo no te está generando bienestar, tú tienes que huir de eso y buscar otra cosa. Y es como, pero ya va, ya va, ya va. Vamos a pausar un momento primero, vamos a escucharnos, vamos a conectar con qué me gusta, qué no me gusta, cómo me hace sentir hoy, cómo me hace sentir mañana, cómo me hizo sentir hace 5 años, qué es lo que ha cambiado, por qué me siento ahora así porque antes me sentía de otra manera, qué es lo que me detona estas emociones desagradables de este lugar o de esta relación o de este espacio, qué ganancia tengo estando aquí, sosteniéndome en este lugar. Eso es complejo. Y yo entiendo que, bueno, que esta cultura te invite a no hacerte esas preguntas, pero para eso estamos aquí, para eso es este espacio seguro, para que tú reflexiones y te hagas las preguntas necesarias para tú entender realmente cómo fue ese año, cómo fue esa relación, cómo está haciendo ese trabajo, cómo está tu vida, pero de manera objetiva, no de manera superficial, ni juzgándolo por lo que ya pasó, sino por todo el contexto que tú puedas sacar. Y por eso es que la psicología es tan compleja, porque a mí me da mucha risa como muchas veces desde un lugar simplista la gente habla, ¿no? Y los chismes son para eso, la gente habla de la gente, pero cuando alguien habla de alguien, no se da cuenta de todo lo que descarta. Y por eso a mí me encanta la psicología, porque yo he podido tener acceso a, a un área de la humanidad a la que pocas personas tienen el privilegio de acceder. Y digo que es un privilegio porque cuando alguien, por ejemplo, en una noticia dice, no sé quién engañó a no sé quién, no sé quién estafó a no sé quién, solamente se centran en juzgar quizás el hecho, ¿no? Y creo que está muy de moda hacer eso y el comentario en bucle de todo el mundo respondiendo como histeria colectiva detrás de un comentario y cancelar a las personas incluso por cosas que dicen, por cosas que hacen, sin entender la complejidad del asunto, la historia que alguien tiene, las creencias que esa persona tiene, los pensamientos que ha tenido, la etapa que está atravesando, el cómo se siente esa persona, qué llevó a que esa persona terminara actuando de la forma en la que lo hizo. Y es esa complejidad la que yo entiendo que es difícil para otras personas comprender porque es lo que me ha dado la psicología como un gran regalo, ¿no? El poder no irme a lo simplista, a lo determinista, sino poder abrirme a la experiencia y cuestionar, preguntar, reflexionar y a lo que te quiero invitar a ti también. Porque quizás desde este lugar cuando a ti te pasen las cosas, tú puedes ser un poco más amable contigo, un poco más compasiva contigo. Y es justamente esto lo que hacemos en Organize Yourself. Yo me acuerdo que dentro de uno de los ejercicios que tenemos es muy eye-opening y recuerdo en varias ediciones ver a la gente llorar en varios de los ejercicios que tenemos porque es confrontarte con la realidad que tú tienes y que solo tú conoces. Yo puedo decirte, mira, para cerrar esta etapa solamente tienes que escribir y responder estas preguntas. Sí, pero eso no es suficiente. O sea, no es suficiente que tú te sientes con tu año y digas, ¿qué me faltó para hacerlo el año que viene? No, porque eso no da espacio a lo que sí lograste, a lo que sí hiciste, a lo que te mereces, a la celebración de unir lo que, bueno, lo que puedes mejorar con aquello que sí se hizo, que sí se pudo, que sí se sacó adelante. Y a esas tareas que son silenciosas, minuciosas, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que las estamos haciendo. El año pasado yo me acuerdo que Asana me regaló el privilegio, porque esa es la plataforma con la que trabajamos en Beauty Value, y me dijo, este año no me lo hizo, pero me hizo un Wrapped como Spotify, que te dice como que qué canciones escuchaste, quién fue el artista que más viste, etcétera. Pues asimismo, Asana me dijo cuántas tareas había cumplido. Y en estos días, revisando mi carrete para ver mi año, me salió.
que había completado más de 600 tareas en Asana el año pasado. Y yo digo, wow, ojalá y este año me lo hubiese arrojado también para ver cuántas tareas hice. Y quizá yo en el día a día no me doy cuenta porque yo estoy check, 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 como muy envuelta en el hacer las tareas y aunque trato de ser bastante consciente lo más que puedo, ¿no? Y lo más compasiva que puedo, yo no estoy contabilizando, no es para mí importante contabilizar porque creo que se ha vuelto otra la prioridad, como trabajar más tranquila, sin presión, sin estrés, em, con más tranquilidad, con un enfoque más compasivo. Pero, oye, qué bonito poder ponerle número también, ¿no? Y saber que sí hice. Y pues es una invitación a que tú hagas lo mismo, a mirar tu agenda para ver a qué le hiciste check y qué sí hiciste, qué sí lograste. Y hay tareas que quizás son bien automáticas, como por ejemplo, no sé, revisar la semana en mi calendario, ¿no? Eso es una tarea que es muy automática. Organizar la semana es parte de lo primero que hacemos los lunes en nuestra check-in meeting, Mache y yo. Y bueno, yo podría decir es una tarea más. Es una tarea más, pero es una tarea cumplida. Y quizás es muy automática, quizás es muy rápido que se hace y la damos por sentada, pero es una tarea que estoy logrando hacer. Y esa tarea, por más pequeña que sea, y aunque fuese la única que yo hiciera ese lunes, wow, no saben cuánto ayuda el resto de la semana a saber qué voy a hacer, cuántas pacientes tengo, cuántas mentorías tengo, qué episodio del podcast voy a grabar, qué newsletter voy a editar o redactar. O sea, es un sinfín de elementos que no nos damos cuenta que se entrelazan y que asimismo son cada uno de los días de tu semana, que así son cada uno de los meses de tu año, que así son cada uno de los encuentros de esa amistad o de esa relación que está por terminar o que terminó, que cada evento cuenta. Y creo que muchas veces cometemos el error de evaluar una etapa de nuestra vida desde un solo momento. Entonces, cerrar la semana diciendo, fue una mala semana, solo porque el viernes fue terrible, sin mirar con calma lo que sí pudo pasar, que el lunes fue neutro, que el martes resolviste cosas, que el jueves funcionó mejor de lo que tú esperabas. Y con el año igual, porque no son 7 días, son 365. Y evaluar todo un año desde el cansancio que tienes ahora mismo, desde un conflicto que tuviste recientemente, desde algo que no salió como tú querías que saliera, no es justo contigo. Por eso, antes de juzgar a la primera, de irte a lo superficial, de poner una etiqueta, de ser determinista, te invito a mirar con evidencia. Y te propongo cosas muy simples. Mira, revisa el carrete de tu teléfono. Las fotos dicen muchísimo más de lo que nosotros creemos. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién compartiste? ¿Qué quisiste capturar? ¿Qué momentos te parecieron importantes? Porque eso también es tu vida vivida. Y a veces el iPhone lo hace, no sé si hay otros teléfonos que lo hagan también, yo creo que sí. El iPhone lo hace, te pasa como un videíto así todo nostálgico, con las cosas que tú lograste y si tienes suerte y tiempo y le dedicas, pues lo verás. Pero este es un ejercicio que quiero que hagas intencionalmente, que te sientes y digas, voy a revisar el carrete de mi teléfono. Yo cada cierto tiempo lo hago y me resulta no solamente inspirador, sino también me ayuda a recordar cosas que se me olvidan, que en el día a día se te olvidan. Otra tareita que te propongo es revisa tu agenda, o sea, siéntate con tu agenda, puedes agarrar un cafecito y conviertes, o la bebida de tu preferencia, una velita, música, y conviertes esto en un acto de amor propio. Y la revisas desde enero hasta el día de hoy. Y lo mismo puedes hacer con tu teléfono también. Mira la letra, cómo empezó, cómo terminó, a ver si te pasa como a mí. Mira las tareas, cómo las estructurabas antes, cómo las estructuraste después. Que eso con Organize Yourself pasa muchísimo, que empiezan el año con 15 tareas en un día en Google Calendar o en su agenda física y cuando termina el año son solo 3 tareas o 5 las que humanamente podemos alcanzar y que precisamente enseñamos allí y que todavía tenemos cupos disponibles para poder
incorporar a todas esas beauties que realmente quieran empezar su año desde un lugar diferente y terminarlo desde un lugar diferente. Para que tú puedas ver tu agenda desde el principio hasta el final, los eventos, las citas, las reuniones, las tareas que cumpliste y, ¿por qué no?, las tareas que no cumpliste. Sentarte con tu agenda es mirar tu propia historia, es mirar un año de los 20 y pico que tienes viva, de los 30 y pico que tienes viva, de los 40 y pico, 60 y pico, cuántos años tengas. Y no por ese año puedes juzgar tu vida entera. No es justo. Y pues, si usas herramientas digitales, em, como Asana o cualquier otra, también darte el chance de mirar cuántas tareas has completado. Porque en el día a día es probable que tú sientas que no fue suficiente. Pero cuando tú ves el número, cuando tú pasas las páginas y vas viendo todos los checks y vas viendo todos los subrayados, en mi caso yo resalto en amarillo, pero probablemente a ti te gusta resaltar con otros colores o hacer check de otra forma, te das cuenta de cuánto sí hiciste para restarle peso a esa creencia de que lo que tú haces no es suficiente. Porque muchas veces ese pensamiento viene de cómo a ti te entrenaron. Porque sí, nos enseñaron desde pequeñas, probablemente el estilo de educación que recibiste o el estilo de crianza que recibiste, dependiendo tanto del colegio como de la familia que hayas tenido, muy probablemente te formó desde ese lugar, porque así se sentía. Que tú entregaras un trabajo y te pusieran una puntuación que va del, no sé, del 1 al 20 o del 1 al 10, dependiendo del colegio que hayas estado, o del 1 al 100, porque en cada país se puntúa diferente, y que tú sintieras que tenías que llegar al 100 porque era lo que te decían, porque si estabas en el 100 estabas en un cuadro de honor. O sea, estaba tu foto puesta en una pared, o en casa te daban un regalo o te reforzaban. Eso es muy común en nuestra cultura. Y sin darnos cuenta, eso nos fue haciendo creer que hay que llegar a un ideal, que hay que llegar a un tope. Y llegar a ese punto, desde ese lugar donde si no tengo esto, entonces no estuvo bien, no me da la oportunidad de hacer el cierre de la manera más adecuada. Y cuando hablamos de cierre, y miramos, por ejemplo, desde la psicología del duelo, Elizabeth Kubler-Ross, que es, yo siempre hablo de ella como si fuera mi amiga, porque es que la he leído tanto, tanto para escribir el diario de un duelo, mi libro, como para eh, investigar, para poder trabajar los duelos de mis pacientes, etcétera. Me parece que lo que ha escrito es maravilloso y que nos ha enseñado tanto. Y parte de lo que nos enseñaba ella es que todo final necesita ser transitado, no negado. Y para transitarlo, yo tengo que hacer las paces con lo que logré, con cuán suficiente fue. Porque si solo me centro en que no fue suficiente y que el año que viene tengo que hacer más y mejor, yo no le estoy dando espacio a ese yo del pasado que hizo y que está hoy aquí escuchando este episodio. O sea, tu yo del futuro necesita una yo del pasado que sea compasiva, que sea comprensiva, que abrace lo que sí logró. Y cuando yo empecé a mirar mis metas desde este lugar, las pude cumplir con muchísimo más amor y mucha compasión. Cuando yo me permití realmente valorar cada paso que doy. Levantarme en la mañana ya es un logro. Vestirme y bañarme ya es otro logro. Desayunar a la hora que desayuno es otro logro. Si hice ejercicio, otro logro. Si me levanté y estuve a una hora específica sentada frente a mi computadora, es otro logro. Si atendí a las pacientes, que con eso no fallo. Con mis pacientes no fallo. Ese es otro logro. O sea, el poder redefinir lo que implicaba ser productiva, exitosa, alcanzar metas, entendiendo que necesito poder abrazar, valorar, reforzar cada cosa que hago. Y no importa cómo la hice, lo importante es que lo hice. Hay episodios del podcast que a mí no me gustan tanto y no por eso no los saco. Hay episodios que he grabado 2 veces, un par. Porque bueno, la primera edición no me gustó tanto, hubo algo que quizás dije que no me pareció adecuado y volví a grabar otra vez. Pero no por eso yo me castigo y entonces me digo, no lo voy a hacer. No. O sea, cuando ahora termine el año
y yo miro hacia atrás y veo que llevamos 48 episodios con yo digo, wow. O sea, me siento demasiado orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho. Me pongo sentimental porque es que, o sea, quizás es un proyecto sencillo, pero es un proyecto que tiene tanto amor y que me costó tanto empezar. Pero cada cierto tiempo yo me doy el espacio para hacer este cierre, contabilizar cuánto tenemos y celebrar. Y cada episodio grabado, o sea, créanme, desde el primero estamos celebrando. O sea, yo me acuerdo que cuando logré grabar el primero fue como que, ¡macho, lo logré! Y yo, ¡woohoo! Y ese primero fue el que grabé 2 veces. El otro no me acuerdo cuál es, pero ese fue el primero que grabé 2 veces. Porque es el primero, ¿no? Y es muy difícil como sentarte en una página en blanco, em, o digamos, en un editor en blanco, por así decirlo, eh, por primera vez, ¿no? Como si fuese un lienzo en blanco. Dar ese paso es difícil, pero a lo que voy es a que ahora que termina el año y yo puedo decir, ok, llevo 48 episodios, wow, miro hacia atrás y no me voy a centrar en los episodios que no salieron como yo quería o que no me gustaron tanto. No, me voy a centrar en todo lo que sí hice, en cómo, bueno, hubo un episodio que, mira, casi que 2 días antes se lo entregué al editor. Casi no, literalmente 2 días antes se lo entregué al editor. Y salió, pero lo hice. Y no me voy a castigar por cómo lo hice, simplemente me pregunto, ¿qué pude haber hecho distinto para que esto no vuelva a pasar? Y trato cada vez de ser más compasiva conmigo. Y ese es el aprendizaje que he tenido a lo largo de los años. Y por eso trato que cada proyecto vaya uno a la vez. Yo quería hacer 500 proyectos al mismo tiempo y bueno, quizás la vida me daba para hacer 500 proyectos, aunque ninguno terminara siendo, em, digamos, ¿no? Como, no sé, exitoso, por ponerle un nombre, o saliera a la luz, pero yo me permitía envolverme en todos esos proyectos. Ahora soy más consciente de mi tiempo, de mi realidad, de mi historia, de mis creencias, de mis pensamientos, de cómo necesito hablarme, de cómo quiero sentirme en el camino. Y he entendido que para mí es una prioridad disfrutarme el camino. Y por eso para mí Organize Yourself es como mi mapa, el mapa que les doy a ustedes para que ustedes puedan también habitar sus metas desde un lugar más tranquilo, amable, porque ¿de qué te sirve? Siempre lo digo, ¿de qué te sirve tú llegar al final de año y decir, logré tantas metas, pero se te cayó el pelo, tienes gastritis, tienes migraña, no duermes? O sea, no tiene ningún sentido enfermarte, desgastarte, estresarte y sentir ansiedad para conseguir tus metas. Al menos no para mí y no en esta etapa de la vida. Y a cada quien le tocará su momento de darse cuenta de cómo quiere atravesar las metas. Pero si tú quieres hacerlo de manera compasiva, el camino es escucharte, empezar por escucharte a ti, porque solamente escuchándote puedes conocerte y solo conociéndote vas a poder realmente saber hacia dónde apuntar, para que cuando llegue ese cierre de relación, de etapa, de año, de lo que sea, lo puedas hacer desde un lugar más amable contigo, que te permita llegar a este punto habiendo disfrutado. Creo que hoy más que nunca tiene total sentido esto que yo digo. ¿De qué te sirve llegar al 31 de diciembre sabiendo que pasaste la mayor parte del año estresada, con ojeras, ansiosa? ¿De qué te sirve? ¿Qué ganaste? Bueno, sí, quizás conseguiste algunas cosas, pero te pasó factura a nivel físico y emocional. La invitación es a que lo hagas distinto en este nuevo año, a que lo hagas distinto en este momento que estás escuchando este episodio, porque no tiene por qué empezar un 1 de enero, porque esa es otra cosa que también enseñamos en Organize Yourself, que tú no tienes por qué empezar las cosas cuando te dijeron que las tienes que empezar, no tiene que ser un lunes, no tiene que ser un 1 de mes, es cuando tú sientas que lo necesitas y lo quieres. Y por eso para mí el año empieza realmente el 7 de febrero, cuando hacemos el taller, porque es ese dar paso a cumplir las metas. Y cuando yo veo a mis beauties súper motivadas, con ganas de cumplir sus metas, eso a mí también me alimenta y me inspira
a cumplir las mías y a empezar, ok, vamos, let's do this. Y que ese transitar a partir de este momento venga desde un lugar donde tú miras hacia atrás y entiendes lo que sí hiciste, lo que sí lograste, lo que sí pasó como a ti te gustaba y cómo poder hacer ajustes para que ahora sea distinto, cómo tratar de no estar tan estresada, de no estar tan angustiada, de disfrutarte más el camino, de gozártelo, de saborearlo, de que el año no te pase por encima, sino que tú pases por el año. Y eso va a implicar que te detengas, que te pauses. Y creo que Eat, Pray, Love es una inspiración en ese sentido, spoiler alert, del tamaño de una catedral. O sea, esta película es la metáfora de cómo cerrar una vida para empezar otra. O sea, literalmente, más que una etapa, una vida, porque siento que Liz se convierte en otra persona. Y cada viaje va seteando, por así decirlo, como el camino para que ella pueda hacer eso. Y creo que o no todas tenemos que irnos a un viaje, a comer cosas diferentes y a tener nuevas relaciones para poder entender un poco más. A veces el viaje puede empezar por ti, hacia adentro, por mirar eh, qué quieres hacer con este nuevo año. Y esas historias, ¿no? Como esta, que a mí me encanta, nos muestra cómo a veces ese comienzo no necesariamente es un punto de inflexión, como le llama un amigo mío. Bueno, Víctor, ustedes lo conocen ya. Sino es una transición. A veces es simplemente como una etapa en la que tú no te diste cuenta que estabas terminando, que se estaba ya gestando el final. Y así, oye, darte cuenta de lo que realmente está pasando, cuando está pasando. Y la importancia de disfrutarte el camino es que una vez se cierre la etapa, vas a poder hacer las paces con esa despedida desde un lugar más amable. Porque tú te lo gozaste, porque tú te lo disfrutaste, porque tú fuiste agradecida con eso. En este momento yo estoy viviendo eso y te invito a hacerlo a ti también. Y gracias a que yo me gocé ese camino, lo aproveché, lo disfruté, yo puedo despedir esta etapa con gratitud, con disfrute, con la satisfacción de que se hizo bonito, de que se hizo con amor en esta relación laboral que estoy cerrando en este momento. Y te invito a ti a hacer lo mismo con tu año, con eh, tu vida, con el lugar al que vas a mudarte, sea cual sea el lugar, para que tú puedas transitar la vida que es tuya. Así que sé que socialmente hemos romantizado el nuevo comienzo, el 1 de enero, la nueva dieta, la versión nueva de ti, es la mejor versión que detesto tanto y ustedes ya saben. Pero creo que el acto más compasivo es sentarte con lo que fue y preguntarte qué sí hice, qué sí sostuve, qué aprendí, qué dolió, pero me transformó, qué no quiero volver a cargar. Celébrate. Ten un gesto contigo que celebre el cierre de este año. Así sea en la fiesta del 31 o saliendo contigo a tener una cita contigo o a regalarte un heladito y como hacer este cierre o estos actos que te decía con el teléfono, con la agenda, con tu journal, si hiciste journaling este año, a revisar lo que escribiste en tu diario o en tus notas de terapia. Yo antes vivía los cierres con muchísima tristeza, con muchísima nostalgia, con muchísimo miedo. Y bueno, todavía hay cierres que me generan tristeza, miedo y nostalgia, pero en menor medida. Porque he aprendido mucho, no solo los duelos amorosos me lo enseñaron, creo que también escribir el diario de un duelo me enseñó algo muy profundo, y es que un final no tiene por qué ser solo la pérdida. Un final muchas veces es una oportunidad, es una puerta que se abre para tantas cosas y sobre todo para darle sentido a la vida que tienes, para mirar nuevos aspectos de ti. Y hoy quizás
desde el momento en el que atraviesas la pérdida o cerca de la pérdida no puedas entender por qué tú te sientes como te sientes y eso es totalmente válido. Pero si haces zoom out en tu vida, vas a ver que las distintas etapas que han ido terminando te preparaban para algo, que cada cierre tuvo algún aprendizaje, alguna enseñanza, alguna lección, algo te dejó cada una. Y aunque hacer este cierre de la forma más adecuada no necesariamente elimine o borre el dolor, al menos nos deja la satisfacción de que di lo que estaba a mi alcance, de que hice todo lo que pude. Así que si hoy estás cerrando algo, un año, una etapa, una versión de ti, hazlo con cariño, hazlo con respeto hacia ti, hazlo con compasión. Evita castigarte y trata de reconocerte. Y trata de comprender que honrar lo que fue es la forma más amorosa de abrirte a lo que viene. Y para poder mirar una nueva etapa desde una perspectiva distinta, necesitamos cerrar la anterior desde ese lugar. Con amor. Mándame un DM con tu parte favorita del episodio que me va a encantar leerte. Y te mando un abracito sentido. Será hasta la próxima. Bye bye.